Edades de la infancia. En este tema abordaremos las diferentes fases del crecimiento en el ser humano. A partir de ahora, deben referirse a un paciente con la edad a la que corresponde. Por ejemplo, en lugar de decir paciente masculino de 13 meses, deben decir lactante mayor masculino de 13 meses de edad. Periodo embrionario. Este periodo inicia en el momento de la concepción. Es cuando más susceptible se encuentra el embrión en desarrollo. Incluye todo el primer trimestre del embarazo, también llamado organogénesis. La organogénesis es la etapa en que se forman los diferentes órganos del embrión y también donde suelen producirse las malformaciones congénitas. Circulación fetal. Si recuerdas la circulación sanguínea en el organismo, notarás que hay diferencias muy claras. La sangre que llega de la madre es utilizada para nutrir y oxigenar primero al corazón. Después, sube a la cabeza para hacer lo mismo en el órgano más delicado, el encéfalo. Esta misma sangre, parcialmente utilizada, desciende para continuar irrigando al resto del organismo. Finalmente, desemboca por las arterias umbilicales y regresa a la placenta, que tiene como función oxigenar la sangre, como si fuera el pulmón, y cargarla de nutrientes, como lo hace el intestino. De esta forma comprenderás mejor la importancia suprema de la placenta en la formación y mantenimiento de las funciones adecuadas en el embrión y, posteriormente, en el feto. Comunicación interventricular. En esta radiografía se aprecian dos catéteres introducidos en una arteria umbilical. El del lado derecho llega hasta la aorta. El catéter del lado izquierdo, que se introdujo en una vena umbilical, llegó al ventrículo derecho del corazón a través de la vena cava inferior y cruzó el ventrículo izquierdo por el orificio que los comunica en esta fase. Esta comunicación se cerrará con la primera inspiración del bebé al nacer. Cuando esta comunicación persiste, se presenta una cardiopatía congénita, la cual afectará severamente el crecimiento y desarrollo del bebé si no es tratada oportunamente. Periodo fetal temprano. Como puedes observar, la mayoría de los órganos ya están formados y empiezan a aparecer las funciones básicas o a mejorar las que ya existen. En esta fase, cualquier factor adverso producirá una pérdida o carencia de alguna función, como por ejemplo la auditiva. Periodo fetal tardío. En esta fase, el organismo está formado y la mayoría de las funciones en acción. Solo falta aumentar de tamaño. Interrupción, prolongación. Cuando este proceso se interrumpe por cualquier causa, provoca también nacidos pretérmino, es decir, prematuros o inmaduros. Y cuando este proceso se prolonga, obtenemos recién nacidos postmaduros. Si bien para graficar y relacionar la edad gestacional con el peso al nacer utilizamos las curvas de Colorado o de Lubchenco que cuantifican el riesgo de mortalidad y morbilidad, recuerda que en México empleamos las gráficas del doctor Jurado García. Periodo transparto. En este breve periodo tienden a producirse alteraciones severas, morbilidad, e inclusive es cuando más cerca estamos de la muerte. Este periodo termina con el pinzamiento del cordón umbilical e inicio de la vida extrauterina. Periodo neonatal inmediato, temprano y tardío. Diferentes patologías se presentan en estas fases según el tiempo de haber nacido. Por ejemplo, durante las primeras 24 horas, un bebé puede perder la vida con procesos patológicos de menor o media severidad que no afectarían tanto en otras fases. Por eso, en las primeras semanas de vida se deben realizar pruebas del tamiz neonatal, que ayudan a prevenir enfermedades genéticas no detectadas al nacer. Las principales pruebas que deben realizarse son de carácter auditivo y oftalmológico, por ser estos los nervios más vulnerables en este periodo. Estas pruebas no se deben confundir con el tamiz metabólico, que investiga carencias enzimáticas y que pueden llevar a alteraciones del desarrollo difíciles de detectar clínicamente, en ocasiones
al punto de ya no poder instaurar tratamiento similar. Periodo lactante menor y mayor. No hay mucho que ahondar en este periodo. La mayor diferencia radica básicamente en la deambulación y la alimentación entre ambas etapas. Preescolar y escolar. En la etapa preescolar, el aprendizaje se da a través de la experimentación y acciones. Tocan, prueban, huelen, escuchan y experimentan por cuenta propia. En la siguiente etapa, el contacto y la relación con otros niños de su edad modifica el panorama de su desarrollo. Es aquí cuando la talla baja, la desnutrición y trastornos en los sentidos son fácilmente detectables por la comparación de sus padres y maestros con otros niños de su misma edad. Fases prepuberal y puberal. Durante la fase prepuberal, aún no hay cambios físicos visibles. Se caracteriza por cambios transitorios de tipo emocional y psicológico antes de aparecer los caracteres sexuales secundarios. La fase puberal es cuando aparecen paulatinamente los cambios físicos en genitales. Tal vez la edad más difícil que implica una correcta relación y educación a nivel del núcleo familiar. Hay muestras de rebeldía, desobediencia y fijación de ídolos o héroes fuera del hogar. Las siguientes fases se mencionan, pero no las analizaremos. Escala de Tanner. Finalmente, dentro de la fase puberal, los caracteres sexuales secundarios que describe Tanner muestran que la fase 1 corresponde a un niño o niña sin ningún cambio físico, mientras que en la fase 5 los caracteres sexuales secundarios corresponden a los de un adulto. Esto fue una producción de la Dirección de Formación Multimodal, EYM.